Bienvenido al podcast número 1 de desarrollo inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos Alvarado. Y yo, Alejandro Valerio, y juntos vamos a resolver todas tus dudas. Esto es Crea Ciudad. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su gran podcast preferido en temas de desarrollo inmobiliario y todas sus ramas. Por este lado los saluda Carlos Alvarado. Por acá, Alejandro Valerio. Y pues un gusto, una semana más, un nuevo capítulo del podcast. El día de hoy, Alex, pues un tema algo controversial como todos los que tocamos aquí. Vamos a hablar de créditos puente. ¿De acuerdo? Para los que quizá han escuchado el término de créditos puente, pero no ubican exactamente qué es un crédito puente, no es otra cosa más que un crédito bancario, que el crédito bancario para proyectos inmobiliarios o desarrollos inmobiliarios te pide ciertos requisitos, pero al final de cuentas es el dinero más barato y ahorita iremos hablando también un poco por qué es el dinero más barato, pero qué tiene que pasar para que te lo puedan acreditar. Tenemos mucha experiencia en el tema de la tramitación de los créditos puente porque normalmente el primero que te aprueban es el más difícil y hoy vamos a platicar mucho de eso, Alex. Sí, y que es un tema, como dices, controversial, pero además importante para las personas que nos escuchan porque es un mito, ¿sabes? Sí. O sea, no el crédito existe y obviamente te los otorgan algunos bancos, sino el trámite en sí. Sí, no, igual que en todo en redes sociales, todo el mundo te la pinta bien facilito. Pues te apalancas con esto, luego con esto y luego un crédito puente y ya terminas el desarrollo y listo, ¿no? Sí, no, es como en los primeros capítulos decía, pues es que el desarrollo inmobiliario pareciera que es algo como que, pues quiero hacer un desarrollo y cierra los ojos y aparece. Sí. Yo pensaba que era así con el crédito puente, en verdad. Sí, y la verdad es que pues no es que sea difícil, más bien es un trámite largo, porque obviamente los bancos no le van a prestar a cualquiera por su linda cara, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, pues si quieres, Alex, vamos entrando en materia. Me parece muy bien. Voy a platicarles un poquito de la estructuración de capital en un proyecto. Sé que por ahí hay un capítulo específicamente de esto. Pero bueno, miren, cuando ustedes, o en nuestra experiencia, les voy a platicar nuestra experiencia. Los primeros 3 o 4 proyectos inmobiliarios que nosotros hicimos no requerimos un crédito puente porque la verdad es que eran proyectos muy pequeños y que al haber hecho muy buenos proyectos y con una muy buena historia, naming, branding, todo esto, no se necesitó de un crédito puente. Le hicimos prácticamente con capital nuestro de inversionistas o incluso con capital privado. Después, conforme empezamos nosotros a hacer proyectos más grandes, fuimos teniendo la necesidad de incurrir en pedir créditos puente. Hoy, como nosotros estructuramos el capital para nuestros desarrollos, es primero con capital propio o capital de Friends and Family, estructuramos el capital semilla, que es cuando prácticamente no hay nada, o después de comprar el terreno o incluso para comprar el terreno, para generar un proyecto, hacer estudio de mercado, diferentes estudios y llevar a cabo el trámite y obtención de licencias municipales. Para eso se ocupa el capital semilla. Después, cuando salimos a preventa, prácticamente empezamos a captar lana de las preventas y ya que vas avanzado, ya que hay algo, ya que hay cierto movimiento en la parte de la obra, entra el crédito puente. Ahondando un poquito más, Alex, ¿qué opinas? ¿Qué es un crédito puente? Darles una breve explicación ya cuando llegas a ese momento de solicitar un crédito. Al final, el crédito puente, como bien lo comentaste, es un crédito bancario, ¿no? Que si bien tiene su costo, ¿no? Su costo financiero, tienen que tenerlo en cuenta. Ciertamente es el que menor tasa cobra, ¿no? Sí, es correcto. Yo así lo veo. No sé si es por eso, pero al final es un tema de riesgo. Yo creo que siempre el riesgo que obtiene o que el riesgo en el cual va a incurrir tu inversionista, llámese banco, amigo, familiar, ese riesgo en el que va a incurrir es directamente proporcional a la tasa a la cual te va a prestar la lana. Cuando tú estás obteniendo capital semilla, pues básicamente es el dinero más costoso porque lo vas a invertir o alguien te lo va a invertir cuando no hay nada, cuando solo hay un terreno y pues no hay ni proyecto, no hay. Obviamente ya cuando el banco llega, lo que bancos, algunos puede variar, pero lo que te pide es, a mí garantízame
que ya tienes por lo menos el 30% vendido, Ujú. es decir, valido que tu proyecto es vendible, así que el es. producto lo acepta, y también compruébame que ya tienes un cierto porcentaje, 25, 30% o más, metido en el proyecto. Me gusta mucho como banco que sea dinero tuyo, que tengas metido también tu propio pellejo, pero también no importa, puede ser lana de preventas, puede ser alguien que aportó el terreno, puede ser, no hay bronca, pero yo no te voy a poder financiar con el 100% como banco, te voy a financiar con un 70%, un 75%, y que lo que yo te vaya a financiar prácticamente con los derechos de cobro que tienes al final del periodo, me puedas pagar la lana que yo te voy a prestar. Es correcto. Y además me vas a dejar en garantía el propio terreno. Entonces seguramente estoy casi apalancado 2-1. El monto que te presté sobre del monto que me dejaste en garantía. Si no me pagas, salgo ganando, ¿no? Sí. Remato el inmueble y recupero mi lana, hablando como banco. Prácticamente es así y nomás ahondando un poquito en el capital, digamos, que se invierte al principio para que te lo puedan prestar, que sí rondan alrededor del 30% del monto total de costos. Sí te toman en cuenta la aportación del terreno y todo lo que hayas pagado como preoperativo, licencias, gestiones, Estudios, sí, comisiones incluso, sí. Entonces, pues sí, es barato porque realmente en primeras operaciones te andan dando una tasa del 5, del 6, más la TIE. Sí, más la TIE, correcto. Y el capital semilla yo creo que anda en la TIE, no más 5, No. más 10, más 15. No, si lo agarras en más 10, Sí. Pues es un muy buen Sí. fee, ¿no? Acá en los créditos, incluso ya en segundas operaciones, te pueden dar hasta el 4. Ujú. Sí, correcto. Y eso es lo que las. Ahora, Alex, entremos a un tema pues, de nuestra experiencia, ¿no? Para el primer proyecto que nosotros tramitamos un crédito puente fue muy tardado. Y yo entiendo que pues el banco dice, pues este güey quién es o estos güeyes quiénes son, yo no los conocía. Pero una vez que te dan el primer crédito puente, se te acercan muchas instituciones. Me gustaría que les platiquemos un poco de ese proceso, cuándo le recomendamos empezar a ver lo del tema del crédito puente, ver si va a ser viable. Hay bancos o instituciones financieras que les gusta cierto tipo de producto, que no les gusta otro cierto tipo de producto. Platiquémosles y debatamos un poquito al respecto. Aquí se vale decir la neta, ¿no? Sí, correcto. En el primer proyecto donde tramitamos un crédito puente, la verdad es que nos tardamos. Sí, esa es la realidad. un año. Un año. O sea, nos tardamos no en que nos los otorgaran, sino incluso hasta en tramitarlo, porque creíamos, o sea, por eso digo que esta idea de que pues es un crédito puente, ¿qué puede pasar? ¿No? Tienes todo. Pues oye, no, y habíamos preguntado. Oye, ¿y más o menos en cuánto te dan el crédito? Pues, unos 2 o 3 meses. Toda madre, pues lo pedimos ya que 2 o 3 meses antes de necesitarlo. Y a lo que yo me refería de un año fue después de solicitado en lo que nos lo aprobaron. Así es. Sí, porque lo que se tarda no es la aprobación como tal. O sea, ya que entra comité, eso sí dura 2 o 3 meses y que entra comité y te cae el dinero en la cuenta. Sino la integración. Todo lo que pide, ¿no? O sea, te piden, obviamente el banco pues se quiere proteger, ¿no? O sea, no, como dije, no te lo van a prestar por tu linda cara. Entonces te piden los permisos, el predial y cosas que efectivamente debes de tener. Sí, ¿no? sí, correcto. Pero también te piden todos los contratos de los departamentos o de las unidades que has vendido. Te piden factibilidades y tiene que coincidir todo. La corrida financiera que te piden también tiene que coincidir. A lo mejor tú haces una corrida financiera, una proforma y la ves viable y todo. La maquillas y la chingada para que dé, pero pues luego no coincide con otras cosas. Pero lo que en nuestro caso se tardó más fue que los estados financieros reales coincidieran con lo que habíamos nosotros proyectado. Esto es, que la empresa que está desarrollando, que es el aval, esté de manera correcta, o el aval, no tiene que ser necesariamente la empresa que está desarrollando, pero alguien tiene que hacer un aval. Sí, correcto. O sea,
aparte del proyecto como tal, tiene que haber alguien que dé la cara por Sí. ese préstamo. Sí, y tengo entendido que eran unas condiciones antes de pandemia y otras después de pandemia, ¿no? Por supuesto. Creo que si ese proceso, nosotros el crédito puente que tramitamos, pues lo tramitamos después de pandemia, y desde hace 3 años o casi 3 años que llegó la pandemia para acá, pues ha cambiado porque los bancos obviamente han sido más celosos con el dinero y te piden más cosas, te piden hasta cosas de tu abuelita, obviamente, ¿no? Sí. Y creo que tenemos una lección aprendida ahí, y esa lección aprendida es empezar a gestionar el crédito puente desde que estamos prácticamente tramitando las licencias del desarrollo para saber si es viable, si no es viable. Hubo una institución financiera que en algún momento nos rechazó un proyecto súper exitoso y con todo el tema de rendimientos, simple y solamente porque era un producto de playa. Y esa empresa, a ese banco, no le gustan los proyectos en playa porque no son de primera necesidad y listo. A ese banco. A ese banco. Hubo ¿no? otros que, no, yo sí le entro, a mí sí me gustan, siempre y cuando sea viable, adelante, ¿no? Pero recuerdo ese caso, ¿no? Vieron los números, revisaron todo y les parecía apetecible. Fueron las palabras, está súper apetecible. Dime dónde está después de que habíamos tardado un tiempo con ellos revisando documentación, déjame ver la obra. Le dije, sí, claro, vamos. Es en tal lugar, cerca de Puerto Vallarta. No es en Guadalajara, no, es en un punto turístico. Es Second Home, sí. No, siempre Alex, no. Y de ese proyecto lo teníamos 100% vendido. O sea, lo que yo a veces le digo a los bancos es, güey, ¿por qué no? O sea, es un producto que tengo 100% vendido, que se vendió bien, te puedo comprobar utilidades, te estoy pidiendo 30 millones de pesos. Sí, el 20%. Y tengo derechos, o sea, te estoy pidiendo 30 millones de pesos, que es un 20% del total de los costos. Tengo derechos de cobro, es decir, mis clientes, que ya lo tengo todo vendido, lo que les falta por pagarme son 90 millones de pesos contra los 30 que me estás tú prestando. O sea, me falta por recibir 3-1. Además, te estoy garantizando con un proyecto que vale 160 millones de pesos, 30 que me vas a prestar, 5-1. ¿Por qué no? O sea, no veo por qué no me prestes. No, súper apetecible, pero es Second Home, es un proyecto de playa. No, nosotros dentro de nuestros estatutos está solo proyectos de primera necesidad en ciudad. En ciudad, así es. Cabrón, pues está bien, órale, pues chido. Y otra lección aprendida, que bien lo dijiste, en ese momento, o sea, en el momento que hay que hacer tocar puertas a los bancos, desde que estás haciendo la proforma y casi haciendo el tema de cómo vas a financiar el proyecto, pues es saber qué te van a pedir de requisitos. En el proyecto que hicimos, el primer crédito puente, las primeras instituciones financieras, llámese bancos, nos batearon porque el fideicomiso estaba hecho en una SOFOM. Así es. Sí, fíjate que esa es otra gran lección aprendida. Para que les comentes, Alex, pero al banco efectivamente no les gustó que estuviera en una SOFOM. ¿Por qué exactamente? Pues ni tú ni yo lo sabemos. Consideramos que luego las SOFOMs no tienen el mismo sustento como lo puede tener un banco, porque las SOFOMs están reguladas, según entiendo, pero no tanto como un banco. Entonces el banco le tiene miedo prestarle a un fideicomiso que esté en una SOFOM y que al rato esa SOFOM pueda desaparecer, porque al parecer han pasado cosas así. Y sí, pues bye, ¿no? Ese era uno de los argumentos que nos da. Es que no nos gusten las SOFOM, simplemente es que puede ser una, aunque esté regulada, pues tú no sabes si yo le presto el dinero y que realmente ellos lo van a derivar a tu proyecto, ¿no? Sí. O sea, como... Sí. O sea, entonces prefieren que si van a hacer un fideicomiso para estructurar el marco legal de su proyecto, sí puede ser una SOFOM, pero si saben que tienen que pedir un crédito puente, una limitante va a ser que esté en una SOFOM. Entonces, preferiblemente que lo hagan en un banco. Totalmente de acuerdo. Oye, Alex, y también decirles que las primeras veces que pedimos un crédito puente no teníamos preparada la información porque no sabíamos qué nos pedían. Incluso yo creo que el tema de ese primer crédito puente que solicitamos,
nos ayudó a poder estructurar ciertos archivos o ciertas cosas que nos benefician no solo para pedir luego los siguientes créditos puente, sino hasta para la operación y tener la información financiera de cierto modo que hasta nos ayuda a nosotros para toma de decisiones. Sí, de hecho el archivo que actualmente usamos como control administrativo dentro de los proyectos es una fusión entre el que nos hizo nuestro financiero, que es Mau Gardea, que ya tenemos un capítulo con él. Por cierto, vayan y escúchenlo, está buenísimo, de temas de finanzas. Y el que nos proporcionó el banco. Sí. O sea, fue un mix que hicimos y que nos ha ayudado mucho porque es una forma de estructurar bastante bien la administración de los proyectos, que nosotros obviamente teníamos otro archivo, pero que al banco no es que no le conviniera porque le daba igual, más bien es que ellos pudieran entender y que fuera de fácil acceso. Entonces creo que fue una buena mezcla y es el que usamos actualmente. Sí, fíjate que ahí esa para mí es una gran lección aprendida y hoy, bueno, pues desde que estamos estructurando el proyecto lo vamos haciendo en este tipo de archivos para el momento en el cual tengamos que compartir la información al banco. Adelante. Alex, yo sé que tú sabes, pero hoy, por ejemplo, vas tramitando el crédito puente. No tienes licencias. De acuerdo. Pero les puedes pasar el ingreso, ¿correcto? Sí. Les puedes pasar el ingreso a la Dirección de Planeación Urbana y con eso ellos lo van tomando en cuenta. Ya cuando tengas la licencia, obviamente se las pasas y de alguna manera ya puede quedar autorizado. Lo que pasa ahí es que te lo condicionan. Ok. Te dicen, te lo apruebo, está aprobado porque está el ingreso, eso quiere decir que tarde o temprano tendrás el permiso, pero... No hay crédito si no hay licencia. No hay crédito si no hay licencia. O sea, aquí está aprobado, esta es tu carta, puedes empezar. Dime cuándo vas a tener tu... No, pues me dijeron que 60 días hábiles en la dependencia. Perfecto, pues en 60 días hábiles nos vemos para... Papelito habla. Así es. Okay. Y está bien. ¿Por qué? Sí. Porque te das certeza, por lo menos dices, bueno, ya sé que está en mi cancha, ya es nada más ir a pelear el papel que me tiene que dar la dependencia de gobierno que sea que esté otorgando el permiso, porque también en cada municipio es una dependencia diferente. No quiero decir obras públicas, porque obras públicas es aquí en Guadalajara, pero sabemos que en Nayarit se llaman de diferente forma esa dependencia, ¿no? Y una vez teniendo ese papel ya, dices, aquí lo muestras, entonces, ok, perfecto, ahora sí, ahí te va la administración de los... Sí, yo creo que esa también pues es mucho aprendizaje que hemos tenido a lo largo del tiempo en la parte de los créditos puente y hoy que lo podemos analizar definitivamente es una gran herramienta porque es un dinero barato. Se hablan muchos mitos, hay mucha gente que diga no te metas con el banco, no es bueno, como en todo, ¿no? Por temas hasta de idiosincrasia aquí en nuestro país, pues la gente a veces no quiere deberle al banco, ¿no? No, pues es como una tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cuánta gente? Es que le vas a deber. Pues sí, si la usas de manera correcta es una palanca. Sí. Si la usas, digo, de manera irresponsable, pues por supuesto que es un disparo en el pie, ¿no? Sí. Obviamente hay que ser responsables, como dice Carlos, en el uso del crédito. Sí. Digo, aparte está muy amarrado, ¿eh? O sea, tampoco es que puedas, si es un crédito puente, tampoco es que puedas agarrar el dinero y llevártelo a otro lado. Sí, correcto. O sea, en el crédito puente es así, ya otro tipo de créditos sí lo puedes utilizar, revolventes y cosas. Pero bueno, el capítulo de hoy justamente es en el tema de los créditos. Como para ir cerrando el capítulo, Alex, un par de recomendaciones. Yo voy a dar dos respecto al tema del crédito puente. Si quieres, empieza tú. Espero no ganártelas. No, tengo varias, entonces... Anticípate, ¿no? Desde que estés empezando con el proyecto arquitectónico, estructurando el capital, ve y toca las puertas de los bancos para ver que sea viable el proyecto para un tema de un crédito puente. Y número dos, utilízalo, ¿no? Porque si solo te apalancas o si solo metes tu dinero o solo el dinero de inversionistas o solo el dinero de las preventas, a partir de cierto rango de dinero, de millones de pesos hacia arriba, vas a requerir un crédito puente. Y es el dinero más barato que hoy por hoy existe, el tema de un crédito bancario. Esas serían mis dos recomendaciones. No, buenísimas recomendaciones y creo que sí son las más importantes, pero también no se casen con un solo banco.
O sea, es como la primera que dijiste, pero a ahondarle un poquito más. Busquen, o sea, neta, toquen puertas en varios. Nosotros, en algunos casos, lo hemos hecho a través de una broker, pero también los hemos ido nosotros Contacto mismos. directo. Pero no sea, o sea, porque si uno no te lo da, bueno, está el otro. Yo sé que a lo mejor a los bancos, si escuchan a alguien, algún banquero este podcast, pues no le va a gustar lo que voy a decir. Sé que son celosos, o sea, de, ay, ¿cómo que andas también con fulanito banco tramitando un crédito? Pues sí, pues yo estoy buscando quién me da mejores opciones, ¿no? Sí, claro. Y me lo dé más rápido. Ese sería otro consejo. Y el último, pues úsenlo, ¿no? Igual. Si tienen la posibilidad de pedirlo, apalánquense de manera responsable. Y lo mismo que decimos siempre, pues pide el primero porque una vez, pues es como las tarjetas de crédito, estás usando una tarjeta de crédito, la pagas bien, al rato te va a llegar otra, te va a llegar con más límite, o al rato te llega un crédito para un carro, al rato un crédito empresarial, y se te empiezan a abrir las puertas del crédito, y es lo que luego como empresario pues te va pudiendo permitir crecimiento. Seguramente, como bien también lo comentaste hace rato, el primero va a costar trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque puede ser un desarrollador con cierta experiencia, pero en tema de créditos, o sea, en el historial crediticio de tu empresa, para hacer proyectos de desarrollo, pues también toman mucho en cuenta cuántos llevas. Sí, no totalmente. solo ejecutados, porque pues puedes tener un montón, pero cuántos llevas ya a través de cualquier tipo de palanca, que no era el caso de nosotros, porque afortunadamente se habían vendido muy bien el capital que se había aportado de origen, tanto en semilla como el de los inversionistas, había sido suficiente, y eran proyectos más bien medianos. Cuando pasamos a los grandes fue cuando dijimos, requerimos crédito, y bueno, pues tuvimos esas enseñanzas, esos aprendizajes. Sí, correcto. Va, Alex, pues digo, nada más cerrar el capítulo. Un abrazo como siempre, no olviden de tocar la campanita, seguirnos también en YouTube, compartirlo, darle me gusta, ya saben, ¿no? Suscribirse. Pero bueno, pues se les manda un abrazo fuerte desde acá. Esto fue Crea Ciudad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.